Entonces, continuamos este tema de la intercesión. La reina de Inglaterra una vez dijo: temo a un ejército orando, temo más a un ejército orando que a un ejército militar. Eso está allí después de la página de las oraciones, está allí. Y ellos hicieron oración, toda Inglaterra oró cuando estaban en guerra. Hitler los atacaba y no tenían posibilidad de ganar bajo ningún punto de vista. Pero Dios en su misericordia mandó neblina de tal manera que no pudieron y nunca más vino. ¿Por qué? Porque había un ejército orando. Y esto es la iglesia. Es la iglesia del Señor. Cuando la iglesia de Dios ora, el cielo se mueve. Ahora, cuando la iglesia no ora, no pasa nada. Pero cuando la iglesia entiende la importancia de buscar a Dios, y mire, ¿de qué manera debo buscarlo? Abramos nuestra Biblia en el Salmo 55. ¿Cómo tengo que orar? O sea, ¿cada cuánto debería yo orar? ¿Cómo debería buscar a Dios? Versículo 16 y 17. Salmo 55, versículo 16 y 17 dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré. Voy a clamar. Y Jehová me va. Entonces quiere decir que el salmista tenía la seguridad de que Dios va a responder. Dios salva. Pero ahora, ¿cuál es la disposición de su corazón? Versículo 17. ¿Cuál es? Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Cuándo tengo que clamar? Por favor, repetimos este versículo. ¿Cuándo tengo que clamar o cuándo tengo que orar? Tarde, mañana y mediodía. ¿Qué va a hacer? Oiga, ¿cuáles son las dos cosas que Él va a hacer? Clamar y orar. Oiga, es interesante esto. Ya le voy a dar el significado de esa palabra orar. Porque muchas veces decimos, estamos orando. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué? Bien, ya vamos a ver. Pero entonces Él dice, clamaré y oraré. ¿Y qué va a hacer Dios? Cuando la Biblia dice que va a oír, esto está especificando que va a responder. Cuando dice Dios oye, Dios responde. Entonces, hermanos, un intercesor, ¿qué significa la palabra intercesor? Porque este es nuestro tema, interceder. Ahora, ¿qué significa la palabra intercesor? Ustedes no la tienen allí en los apuntes, pero quiero agregarle, esa palabra es entucano. En el griego es entucano. ¿Y qué quiere decir la palabra entucano? Es un significado, pero la palabra entucano quiere decir estar sentado cara a cara. Cuando yo intercedo, estoy cara a cara con Dios. Estoy delante de Dios, estoy cara a cara con el Señor, mirándolo fijamente. Y algunas veces viene el prefijo que Huper entucano. Y la palabra Huper quiere decir mirándolo, colocando mi vista. Entonces aquel que intercede está cara a cara, vista a vista, delante de Dios. Estoy delante de Dios. Ahora, ayer decíamos que no es lo mismo orar que interceder. No es lo mismo. Nosotros deberíamos pasar
de orar a interceder. Y la única diferencia que yo coloqué, no es la única, pero la diferencia que yo coloqué ayer es que la diferencia entre orar e interceder es que cuando usted intercede coloca todo su sentimiento, coloca toda su emoción, coloca todo lo que usted siente por aquella persona a quien usted intercede. No es simplemente, Señor, bendecirlo, dale salud, prosperarlo, y me voy y me olvido. No. Eso no es interceder, eso es orar. Pero la Biblia me exhorta a que yo interceda. Interceder es derramar mi alma en la presencia de Dios. Eso es interceder, derramar mi alma. Y cuando yo derramo mi alma, estoy derramando mi pensamiento, mis emociones y mi voluntad. Tres cosas. Yo estoy colocando ante Dios mi pensamiento, porque yo lo hago pensando en la persona, pensando en el grupo, pensando en quien estoy intercediendo, pero también coloco mi sentimiento, y cuando coloco mis sentimientos yo me coloco en el lugar de la persona. Y es lo que el escritor de los Hebreos dice, que debemos sentirnos como aquellos que están presos. Tenemos que sentir como que si estuviese yo preso con ellos, sentir el mismo dolor, la misma situación. Entonces eso es interceder. A esto Dios nos llama. Y esa palabra quiere decir estar sentado cara a cara. Ahora viene la pregunta. Viene la pregunta que tengo que hacerla ineludiblemente. Viene la pregunta. ¿Yo soy digno de estar sentado ante Dios? ¿Usted es digno de estar sentado ante Dios? No. Muy bien. No soy digno de estar sentado ante Dios. Pero la otra cosa ahora. La otra cosa. Yo no soy digno. Pero según el escritor a los Hebreos, en el capítulo 10, me dice, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, a su presencia. Tengo libertad. Pero ¿por medio de qué yo tengo libertad? Por medio de la sangre de Jesucristo. Esto es lo que me posibilita estar sentado ante Dios por medio de la sangre de Cristo. Pero tengo que hacerle la otra pregunta. ¿Y usted ya pasó por la sangre de Cristo? O sea, la pregunta más objetiva. ¿Usted tiene su vida limpia ante Dios para estar cara a cara con Dios? ¿Tenemos la vida limpia? ¿Hemos arreglado cuentas con Dios? Porque no es solamente, bueno, voy a interceder. Pero interceder es colocarme en la presencia de Dios. Y ahora, ¿cómo yo me puedo colocar ante Dios? ¿Cómo puedo colocarme ante la presencia si yo no estoy a cuenta con Dios? Entonces, una de las cosas que vamos a orar en esta tarde es aquellas cosas que nos hagan ponernos a cuenta con Dios. Porque, hermanos, un predicador dijo, y quiero decir un amén a lo que dijo el predicador, dice, si usted no ora, usted no sirve para nada. Si usted no intercede, no sirve para nada. Y el diablo, se lo agrego yo, y el diablo se siente contento con usted, muy feliz, porque usted no afecta el reino de las tinieblas. Pero los que afectan el reino de las tinieblas son los que oran, los que
explotan o colocan cosas para destruir el reino son los que oran, los que realmente claman al Señor. Ellos son. Entonces vamos a mirar, y allí ustedes tienen la página, allí un intercesor es alguien que toma el lugar de otro. Entonces yo tengo que ser un intercesor y quiero mostrarle. Nehemías fue un intercesor. Jeremías fue un intercesor. Moisés fue un intercesor. Job fue un intercesor. Y podemos seguir y continuar la lista. Todos estos hombres fueron verdaderamente intercesores. Entonces, un intercesor el que se coloca en el lugar del otro. Ahora, ¿por qué tengo que colocarme en el lugar del otro? ¿Por qué tengo que colocar si él puede orar también? No. Tengo que colocarme en el lugar del otro porque probablemente es inconverso. Probablemente no tiene a Cristo y yo tengo que presentarme ante Dios en favor de él o de ella. Tengo que clamar por su vida. Tengo que clamar por su necesidad. Y hermano, una iglesia que no intercede no tiene sentimiento. Se lo repito y quiero que lo grabe bien esto porque esto para mí es muy importante. Una iglesia que no intercede es una iglesia sin sentimiento. No tiene sentimiento. Pero el que realmente intercede tiene sentimiento. Ahora, cuando a mí me gusta escuchar mensajes que me alaben, que me diga que voy a ser millonario, que me diga que voy a prosperar, que voy a ser un gran vencedor, eso es un egoísmo muy grande. Eso es un egoísmo. Estoy centrado en mí mismo. Pero ahora una iglesia que me desafía me dice, ora, pero no ora por ti, ora por tu prójimo. Intercede por tu prójimo, intercede por tus familiares, intercede por los inconversos, intercede por las almas perdidas, por aquel borracho, por aquel perdido, allí donde tengo que derramar mi alma. Y ahí yo no tengo gloria y honra, pero simplemente tengo la bendición de ver a alguien salvo, alguien que aceptó a Cristo. ¿Y quién es un intercesor? Hay dos personas que son intercesoras. Una de ellas es Cristo y otra es el Espíritu Santo. Son intercesores. Y cuando yo leo este pasaje de Romanos 8, le digo, Señor, ayúdame a entrar en la profundidad de esta riqueza. Porque este pasaje es tremendamente riquísimo. Y vamos a leer solo un versículo, usted lo tiene allí en los apuntes. En Romanos 8:34. 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? Hace la pregunta, ¿quién va a condenar? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace? ¿Quién es el que intercede por mí? ¿Quién es el que intercede por ti? Es el Señor Jesucristo. Pero mire por favor allí en Romanos también, en el mismo capítulo 8, no está, pero note el pasaje de este pasaje, el versículo 26. Anótelo por ahí, versículo 26. Anote este, del mismo capítulo de Romanos 8. Romanos 8. Versículo 26. Y en el versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y todas las veces que leo este texto tengo que aclarar que cuando usa el término debilidad es alguna falencia en mi vida, que yo no puedo seguir adelante. Yo no tengo fuerza para seguir adelante, no tengo ánimo. Aquella lucha me hace débil.
no está hablando de debilidad de pecado, sino de debilidad de colocarme de pie y poder confrontar la lucha y tomar las armas y seguir adelante. Y que creo que todos nosotros esa debilidad la tenemos. Porque usted no me diga que usted puede vencer todo y se coloca de pie y sigue adelante. No, alguna área, el enemigo te ataca en alguna área donde tú eres débil. El enemigo te va a atacar donde eres débil. Tal vez tú eres débil cuando escucha hablar mal de ti y ahí te desanima. Pero te alegras cuando hablan bien de ti, ¿no? Qué bien, soy un gran hombre, Dios. No. Pero si alguien te critica, ¿cómo está? Ahí puede ser tu debilidad. Y ahí donde el enemigo ataca. Y entonces dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, yo no lo sé. Pero el Espíritu mismo, ¿qué hace? Oiga acá. Déjeme quedar unos minutitos en este versículo. Porque acá no me aclara más. Simplemente me aclara como el gime, todo eso, y son palabras muy difíciles de comprender, pero dice, por nosotros gime, indecible, el gemido indecible. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu está gimiendo. ¿Quién es el que gime? Humanamente, ¿quién es el que gime? Sí, pero ¿cuándo gemimos? Cuando hay una gran angustia, cuando hay un gran dolor, cuando hay una enfermedad, cuando estoy casi dando los últimos suspiros. Y el Espíritu ante la presencia de Dios gime, pero no es esto lo que quiero colocar. Lo que quiero pensar, Él intercede por mí, en mi debilidad. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Me entiende? ¿Cómo lo hace? Él se presenta ante Dios y dice, mira, Rodolfo Cabrera está mal, te lo pido, ayúdale, Señor. ¿Cómo Él pide por mí? ¿Nunca se preguntó eso? ¿Cómo intercede por mí? Él gime, Él está gimiendo ante la presencia de Dios. Yo creo, hermanos, que el Espíritu gime ante Dios por medio de mí mismo o por medio de otro. Una persona se coloca ante Dios y el Espíritu de Dios lo toma. Y él comienza a clamar y a orar. Y ya no tiene palabra y derramar lágrimas y lágrimas. Y comienza a interceder y clamar. Y está gimiendo ante Dios en favor mío o en favor de la necesidad de alguien. Entonces el Espíritu expresa palabras, expresa emociones, expresa acciones ante Dios por medio de una persona. Ahora se imagina esto. Yo le hago la pregunta. ¿Cuántas veces has gemido por alguien? Ese es un intercesor. Ese es un intercesor. ¿Cuántas veces? Entonces se da cuenta, hermano, que nos falta mucho para interceder. Nos está faltando mucho, pero el Espíritu intercede por nosotros. El mismo Señor Jesús en el mismo capítulo, en el versículo 34, no sé cómo pedir, yo no entiendo, no tengo salida. Hay momentos en la vida donde pierdo el rumbo. ¿O no le pasó esto? Y usted dice, ¿qué le pido? Que me sane, que me lleve, que me solucione el problema. ¿Qué le pido? No sabemos qué pedir, pero el Espíritu sabe lo que pedir. El Espíritu sabe qué pedir.
porque intercede. Y hermano, yo quiero explicarle algo más todavía. Hay algo más. Hay dos maneras de interceder en el Espíritu. Hay dos maneras de interceder en el Espíritu. Siempre usando a la persona. El Espíritu me dirige a clamar, a gemir, con un lenguaje comprensible. O sea, así como usted me está comprendiendo ahora. El Espíritu intercede y con gemido y con ese lenguaje comprensible. Allí Judas dice que debemos orar en el Espíritu y hacerlo en un lenguaje comprensible. Esa es una. Pero hay otra manera. No es muy común en la iglesia. No es muy común. Pero para eso tenemos que usar mucha intercesión, mucho clamor, mucho. Tener la práctica, la intercesión es mi vida normal. Cuando es la vida normal, no solamente en vez en cuando interceder. Cuando es mi vida normal, yo comienzo a hablar de un lenguaje incomprensible a la mente humana. Comienzo a interceder en el Espíritu con un lenguaje celestial. Y ahí comienzo a interceder y a clamar. Y puedo decirle que he tenido la experiencia en algunas ocasiones y el Espíritu mismo me dio la interpretación, que es lo que estaba intercediendo. Yo estaba orando por personas y el Espíritu me dio un lenguaje incomprensible, pero me dio la interpretación. ¿Y por qué hizo eso el Espíritu? El Espíritu hizo eso para no ser comprendido o comprender los que estaban alrededor, lo que él estaba orando, lo que él estaba clamando, lo que él estaba pidiendo, porque son cosas muy delicadas. Entonces el Espíritu intercedió en favor de la persona. Ahora, hermanos, debemos llegar a la presencia de Dios con un corazón derramado. Con un corazón totalmente derramado en su presencia. Y quiero tomarme el momento ahora de quién es el que derrama su alma. Y tenemos a alguien, y es el primer punto, el primer tópico. ¿Quién es un intercesor? ¿Quién es un intercesor? Es un cristiano que tomó como un estilo de vida la intercesión. Es un estilo de vida. No es simplemente en vez en cuando. Yo lo tomo como un estilo de vida. Tengo que tomar mi vida como una intercesión. Su prioridad es clamar por los demás. No es por él, es por los demás. Colocar su necesidad, o sea, la necesidad del otro. Su problema ante el Señor, tiene una vida de comunión constante con el Señor. Es continua, es permanente. No hay ninguna interrupción. Y el texto que viene es el texto que mencioné anoche. Es alinearnos con Dios. Alinearnos con Dios. Pero yo quiero detenerme en el próximo texto y ese texto yo hubiese querido colocar este texto como clave, como base, pero después tomé el texto del libro de Números, recuerda, anoche tomé otro texto, pero yo hubiese querido tomar este texto como fundamento. El que está en la presencia de Dios para impedir la justicia de Dios. Es frenar la mano de ira de Dios. Y eso es lo que hizo Job cuando intercedió por sus amigos. Eso es lo que hizo Moisés cuando intercedió por el pueblo. Es eso lo que hizo Aarón cuando la mortandad estaba corriendo.
Estos son verdaderos intercesores que se colocan ante Dios y le piden la misericordia y frenan la ira, la justicia de Dios. Para que Dios no derrame su justa justicia, que Dios le dé misericordia y abra sus ojos. Y el texto de Éxodo 22, de Ezequiel 22:30 dice: yo busqué entre los hombres. Él buscó a alguien. ¿Y a quién buscó? Que hiciese un hombre. Buscó un hombre, uno solo nada más. Dios quería uno solo. Oiga, ¿cuántos somos aquí? 20, 30. Mire si Dios sacara uno nada más. Uno nada más. Una persona sola. Que hiciese baliado y se pusiese en la brecha delante de mí. Ahí está el problema. Estar delante de Dios. Es que nuestra vida no está tan arreglada para estar delante de Dios. No estamos tan consagrados para estar delante de Dios. Y es por eso yo quiero instarle a que pidamos la misericordia de Dios y que yo pueda ser apto para estar en la presencia de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué estar en la brecha delante de quién? De mí. Y no en favor mío, un intercesor en favor de la tierra. ¿Para qué? Para que no la destruyese. Pero lamentablemente, no lo encontró. No lo ha encontrado el Señor. Y quiero decirle, en la página siguiente todavía sigue buscando. Todavía Dios sigue buscando intercesores. Orar, clamar por las vidas, derramarme a lo máximo ante la presencia de Dios. Y quiero dejarle el ejemplo de Nehemías, el intercesor. Ahora, se da cuenta cuando Dios despierta. Usted tiene que conocer la historia para entender esto. Tiene que leer la Biblia, leer el libro de Nehemías, el libro de Esdras y entender la historia. Hermanos, ¿cómo poder explicar? Quiero explicarle esto. Antes de llegar al libro de Nehemías, a la intercesión. Hay un tiempo de Dios donde en la Biblia se llama el Kairos. Y creo que los griegos lo tomaban muy bien. Tomaban muy bien lo que es el Kairos. ¿Y qué es? El Kairos para los griegos es un Dios que pasa. Va pasando. Y si tú no lo atrapas en ese momento, lo perdiste. No tomaste el mejor tiempo de tu vida, no lo aprovechaste. Es el mejor tiempo de tu vida, el Kairos. Y creo que acertadamente dijeron una gran verdad. Dentro del concepto griego que es el Kairos. Y Jesús dijo eso. Jesús dijo: por cuanto no conociste el tiempo, Kairos, de tu visitación, vendrá el juicio. No lo aprovecharon. Ahora, hay un Kairos para ti. El asunto es que tú lo aproveches. Ahora, ¿quién es el que promueve el Kairos? Es Dios. ¿Yo qué tengo que hacer? Atraparlo, hacer lo mío. Y con esto de la intersección, Dios te invita. Dios te invita. O sea, imagínatelo, va pasando. Y Dios te llama, Dios te da una oportunidad, Dios te da una posibilidad, intercede, clama, busca a Dios, busca. Y tú vas a ser una persona que va a experimentar las grandes cosas de Dios. Pero si eres intercesor, entonces Dios pasa. Y te da la oportunidad, no la aprovechaste, se perdió. Se perdió el Kairos de Dios. Se perdió. Ahora, volviendo al texto.
El Espíritu de Dios despertó para que vuelvan a la tierra de Israel. Despertó. Inclusive, léalo en Esdras capítulo 1, donde dice, Ciro, Dios me envió que le edifique casa en Jerusalén. Y me despertó el espíritu de Ciro, dice el texto. Y dice, y todos los que despierte, todo lo que Dios despierte, vayan, vayan. La mayoría no despertó. Dios quiera que despierte a algunos en estos días. Entonces cuando despertó, despertó un grupo, despertó a Esdras, despertó a otro grupo y despertó a Nehemías. A Nehemías. Ajá. Nehemías es despertado. Ahora quiero que usted vea allí en la página y dice, Nehemías es un intercesor y hace varios. Y en el versículo 4 al 11, no voy a tomarme mucho tiempo, pero quiero indicarle para que usted vea lo que es un intercesor. Allí, vamos a ir por favor a Nehemías, vamos a leer el texto porque yo simplemente he colocado la frase, pero tenemos que leerlo todo. Nehemías capítulo 1, versículo 4. 1:4. Dice Nehemías, y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué es lo que hace Nehemías? Él se coloca como un intercesor. Y en el versículo 5, versículos 6 y 7, ahí encontramos cuatro cosas. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. Señor, te ruego, Dios de los cielos, grande y temible. ¿Qué hace, hermano, un intercesor? Reconoce quién es Dios. Sabe a quién está orando, a quién, a cómo lo califica Dios. Te ruego, Dios de los cielos, que eres fuerte, que eres grande, que eres temible y que guarda el pacto y la misericordia. ¿Quién es Dios? Es el Dios de los cielos. ¿Y qué hace Nehemías? Glorifica a Dios por lo que Él es. No entro en oración, le digo, Señor, gracias por este día, bendecime. No. Este no es un intercesor. Ese es alguien que tiene ambiciones personales. ¿Qué dice el salmista? Entra a su presencia. ¿Cómo tengo que entrar? Acción de gracias. Yo no tengo que entrar pidiendo. Eso es un intercesor que entra con gratitud, con alabanza, con gloria, con honra, reconoce a Dios. Gracias, Señor. Entonces, ¿cómo entra Nehemías a la presencia de Dios? Reconociendo quién es Dios. Después de reconocer, todavía no pidió nada, ¿eh? Aquí en este versículo no pide nada. ¿Qué hace en el versículo 6? Esté atento ahora tu oído y abierto tus ojos para oír la oración que tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de... ¿Por quién? ¿Se da cuenta que es un intercesor? Él pide para él. ¿Se da cuenta lo que es ser un intercesor? Entonces Nehemías dice, Señor, por lo que hago ahora, por tu siervo, por los hijos de Israel, confieso los pecados de los hijos de Israel. Hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y todavía agrega algo más.
En extremos nos hemos corrompido. Entonces, hemos desobedecido. Ahora, ¿usted entiende la oración de Nehemías? Ahora, yo quiero que usted observe nuevamente la oración de Nehemías en el versículo 5. ¿Cómo lo califica Dios? Aparte de ser un Dios grande, un Dios temible, un Dios que guarda el pacto y la misericordia. Y ahora él confiesa su pecado y que está pidiendo. Tú eres un Dios de misericordia, entonces ten misericordia con nosotros. Ten misericordia. Por eso yo creo, hermanos, que antes de que venga el avivamiento tenemos que humillarnos al máximo. Tenemos que reconocer nuestras fallas grandes y pequeñas, nuestras desobediencias a Dios y pedir la misericordia. Y Él entonces pide la misericordia del Señor. Él pide la misericordia. Y ahora viene la tercera cosa, en que el versículo 8 y 10, Él está pidiendo por la misericordia. ¿Qué hace? Que pida perdón. Pida perdón. Pero ahora, versículo 11, y ahí recién viene la acción. Primero reconoce quién es Dios. Segundo, reconoce que han pecado. Tercero, pide perdón. Y cuarto, ahora, la cuarta cosa, pide la intervención de Dios en el proyecto. Y escúcheme. Acá voy cerrando lo que quise decirle con el Dios glorioso, que es ese Dios que también va pasando, el Kairos. Llegó el momento de Nehemías. Le pregunto, ¿Nehemías renunció a alguna cosa? O sea, ¿renunció, dejó alguna cosa para ir a construir? ¿Él tenía algo que abandonar? ¿Y qué puesto? Ser copero del rey. Y ser copero no es solamente darle la copa. Ser un copero era un consejero. Él aconsejaba al rey. Y no solamente bebía la copa, se alimentaba del reino y vivía y disfrutaba las cosas del reino. Y entonces, ¿qué hizo Nehemías? Renunció. Pero hermano, ¿cómo cuesta renunciar, no? ¿Y sabe por qué cuesta renunciar? Porque no somos intercesores. Si verdaderamente fuéramos intercesores, si realmente clamaríamos como clamó Nehemías, no tendríamos problema de renunciar, de abandonar todo. Por eso no tuvo problema. ¿Y qué dice el versículo 11? Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo que desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Si usted no conoce el contexto, no va a entender lo que está pidiendo. Él le está pidiendo, Señor, dame gracia, porque yo quiero dejar de servir la copa. Ahora yo quiero ir a las ruinas, a la ruina total de Jerusalén para reconstruirla. Yo quiero ser parte de ese pueblo, un verdadero intercesor. Esto es una historia, ya fue, ya pasó, ya tuvo su éxito. ¿Y su éxito en qué terminó? ¿En qué terminó este éxito? En un glorioso avivamiento. En un gran derramamiento de la gloria de Dios. Las personas quebradas, llorando en la presencia de Dios. Agradecidos porque volvieron a disfrutar la bendición de Dios. ¿Será posible en este tiempo? Claro que sí. Porque ¿qué dice la Biblia? Que todas las historias fueron escritas para nuestro ejemplo.